Hola amigos, hoy el Osito Preguntón y yo les traemos algo alucinante. Vamos a ver juntos una serie de imágenes y videos de ilusiones ópticas tan increíbles que vas a querer verlos una y otra vez. Estas ilusiones te harán preguntarte cómo es posible que nuestro cerebro nos engañe de formas tan sorprendentes. Acompáñanos y prepárate para quedarte con la boca abierta. Empecemos con esta imagen. ¿Qué ves? ¿Ves un gato que está subiendo la escalera? ¿O quizás la está bajando? Presta atención a la imagen unos momentos. En realidad es cuestión de interpretación. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Ahora fíjate en este video. A simple vista se observa que son unas personitas que suben la escalera, y ya que están arriba, se avientan al vacío. ¿Pero sabías que ninguna personita se mueve de su lugar? De hecho, ninguna personita se está moviendo. Están fijas en el mismo sitio, solo que la combinación de colores engaña al cerebro. Vamos a poner una línea fija para que veas que ningún monito tiene movimiento. ¿Lo ves? Siguen en el mismo lugar. Es increíble, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente imagen. Esta imagen tiene un par de círculos. Simple, ¿no? Sin embargo, la imagen que es totalmente en 2D da la apariencia que está en 3D, como si la parte azul estuviera superpuesta. Está bonita, ¿no? Me gustaría tener una calcomanía de esta imagen. En fin, vamos con la siguiente. Bueno, creo que esta está bastante fácil. ¿Puedes identificar qué error hay en la imagen? Es una muchacha y detrás de ella hay un espejo. Como sabemos, los espejos reflejan lo que tienen frente a sí. Entonces, ¿cuál es el error? Claro, el error es sutil, pero un poco perturbador. En el espejo deberíamos ver la espalda de la chica, su nuca, su espalda, todo. Pero no, lo que se refleja no es lo que debería estar allí. ¡Ay, qué mello! Siguiente, por favor. ¿Qué dirías si te digo que los ojos de esta chica son del mismo color, ambos grises? Me dirías, ¿estás loco? ¿Cómo crees? No mientas. Pero en realidad sí. Ambos ojos son grises. Aunque a simple vista el color azul se parezca al adornito que tiene la chica en el cabello, no es así. Y a continuación te lo voy a demostrar. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Suscríbete para que no te pierdas todo el contenido del Osito Preguntón. Regresando a lo que estábamos, ahí te va la prueba de que ambos ojos de la chica son del mismo color gris. Mira, ahí está el puntero gris. Voy a ponerlo junto al ojo gris y luego me lo voy a llevar al ojo supuestamente azul claro. Sin cortes, sin trucos, sin nada. Increíble, ¿no? El punto parece haber cambiado de color, pero no es así. Ahora el osito va a hacer unos rayones en todo el dibujo con el mismo puntero y verás como en ciertas zonas parece de un color azul y en otras de color gris. Ahora está coloreando la pupila de los ojos. Increíble pero cierto, nosotros tampoco lo creíamos, ¿verdad, osito? Aquí tenemos otra imagen. ¿Qué animal es? ¿Un ave o un conejo? Podría ser un ave y que este fuera el pico. Pero también podría ser un conejo y que esas fueran sus orejas. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. Esta es una imagen similar. ¿Qué ves tú? Tal vez veas a un esquimal de espaldas, o bien, la cabeza de un apache cerrando los ojos. Parece magia, ¿no? Ahora ve esta imagen. En la parte de arriba parece que están de frente una mujer y un hombre. Se ven ligeramente sonrientes. Sin embargo, en la parte de abajo se ve un hombre dándole la espalda a otro hombre, y ambos están enojados, como si se cayeran mal. ¿Me creerías si te digo que solo es una imagen? ¿Y la parte de abajo es lo que se refleja en un espejo? ¿No? Vamos a voltear la imagen para comprobarlo. Esto es increíble. Nuevamente los dos de arriba siguen viéndose de frente y los dos de abajo siguen peleados. Aunque si te das cuenta, ahora cambió el orden de las personas. El de la izquierda está en la derecha y viceversa. Hay que darle crédito a este artista, a este pintor mexicano llamado Octavio Ocampo. Vamos a mostrar otra imagen similar. Ahí les va. En esta imagen tenemos en la parte de arriba una mujer que sonríe discretamente.
Por otro lado, en la imagen de abajo, si te concentras bien, puedes ver a un señor de cabello largo, con una nariz grande y un gran bigote. Ah, y unas patillotas. Aquí te amplificamos la imagen, y además le pusimos flechas por si te cuesta trabajo ver al señor bigotón. A mí me costó un poquito de trabajo. Bueno, vamos a hacer lo mismo, rotar la imagen. Nuevamente la señora alegre arriba y el señor bigotón abajo, solo que esta vez volteando al lado contrario. ¡Excelente! Vamos con la siguiente. Aquí veremos dos ruedas del mismo tamaño. Ambas comenzarán a girar en lados opuestos. Una te dará la sensación de que se expande y otra que se contrae. Déjanos en los comentarios cuál se expande y cuál se contrae. Muy bien, relaja tus ojos un momento por tanto movimiento y ve esta hermosa playa. ¡Qué bonita!, ¿no? Bueno, mientras relajas tu vista, ahí te va un acertijo. ¿Qué palabra es un alimento y leída al revés es un animal? ¿No sabes? La respuesta correcta es arroz, pues es un alimento y al revés dice zorra, la esposa del zorrito. ¡Ay, qué bonito! Ya que relajaron sus ojos, podrán ver el siguiente video. En este video podemos ver una animación que parece moverse en la dirección de las flechas. Míralo bien. Sin embargo, las flechas no hacen que la animación se mueva, solo sirven para indicarte hacia dónde se está moviendo. Pueden comprobarlo tapando las flechas negras con la mano, y aún así la animación se mueve. O bueno, eso parece, porque en realidad la imagen no se está moviendo, permanece fija en el mismo lugar. ¿No me crees? Pondré unas líneas fijas en los bordes de la imagen, para que veas que en realidad no se mueve nadita. ¿Lo ves? Y no me creías. ¿Qué clase de brujería es esta? Y bueno, espérate, pues al final de este video te tengo preparada una ilusión óptica loquísima, por eso la dejé al final. Mientras dime, ¿qué ves en esta imagen? Si dijiste un señor que va caminando hacia lo profundo del bosque, estás mal, ya que en realidad se trata de un lindo perrito. ¿Lo ves? ¿Y qué tal ahora? Bien, vamos a ver qué tan observador eres. Encuentra un error. Cuando lo encuentres, deja tu comentario. Ahorita no te diremos dónde está el error, te lo diremos en los comentarios, ¿ok? Bien, hemos llegado a la última imagen del día. Desde nuestro punto de vista, tanto para el osito como para mí, es sin duda la más impresionante de todas. Simplemente no podíamos creer lo que estábamos viendo. Aquí vemos una muñequita, cada una en una mitad de la pantalla. Una tiene piel clara y la otra piel oscura. No es morenita, sino un tono más bien negrito, ¿cierto? ¿Y si te dijera que ambas tienen exactamente el mismo color de piel? Lo sé, suena imposible, pero dime, ¿me creerías? ¿O pensarías que he perdido la razón? Bueno, les voy a demostrar que no estamos loquitos. Voy a poner un pequeño videoclip que extrajimos del canal de uno de nuestros amigos, Benji Vlogs. En ese miniclip demuestra que ambas muñequitas tienen el mismo color de piel. Vamos a verlo. ¿Cómo de que no? Sí, vamos. Aquí Benji tiene abierto un programa sencillo de edición de imágenes. Ya igualó el tono de piel de la muñeca izquierda, y lo podemos ver en el color del puntero. Aquí va a ser una línea desde la cara blanca a la cara negrita, sin trucos ni magia. ¿Lo ven? El color del pincel que usó encaja perfectamente en ambos rostros. Sin embargo, no contento con esa prueba, se ve que realiza otra. En esta prueba selecciona una parte de la piel de la muñeca blanca, la copia y genera una nueva. Ahí vemos el rectángulo que creó en la parte superior izquierda. La arrastra y se la lleva a la mejilla de esa misma muñeca blanca para demostrar que es del mismo color. Posteriormente, ese mismo rectángulo lo arrastra hasta el rostro de la muñequita oscura, dándonos un resultado impresionante. El color es el mismo. ¿Pero qué clase de brujería es esta? Las ilusiones ópticas existen porque nuestro cerebro trata de interpretar lo que ven nuestros ojos. Pero a veces se confunde. Nuestros ojos captan imágenes, formas, colores y movimientos, pero es el cerebro quien les da sentido.
Y cuando la información es ambigua, engañosa o está diseñada para confundir, el cerebro puede ver algo que en realidad no está ahí, o malinterpretar lo que ve. Eso es una ilusión óptica, un pequeño truco entre lo que vemos y lo que creemos ver. Así que la próxima vez que alguien jure haberlo visto con sus propios ojos, pregúntate, ¿qué vio realmente? Porque a veces lo más aterrador no es lo que nuestros ojos ven, sino lo que nuestra mente quiere creer. O viceversa. Y bueno, queridos amigos, el osito y yo estamos felices de que hayan llegado hasta esta parte del video. Si te gustó, no olvides regalarnos un like, dejar tu comentario y suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas ningún video del canal del Osito Preguntón. Les mandamos un enorme abrazo de oso. ¡Hasta la vista, baby!